Abrir líneas para la dama y el alfil del rey ofrece inmediatamente un juego dinámico y centra la estructura de peones. Reflejando instantáneamente la lucha por el peón central, 1, E5 enciende un choque inmediato por el control, exigiendo un desarrollo preciso de las piezas para evitar desventajas posicionales tempranas. Apunta instantáneamente al peón central de las negras, forzando una decisión defensiva inmediata e iniciando el desarrollo. Al desarrollar una pieza para controlar el centro y prepararse para los avances de los peones, este caballero protege valientemente el peón y abre líneas para la actividad del alfil. Apunta instantáneamente al peón central de las negras y prepara el desarrollo, creando presión inmediata e influyendo en la colocación de las piezas de las negras. Al desafiar directamente la ubicación del alfil, las negras fuerzan una decisión, sacrificando potencialmente la estructura de peones por el tempo. La retirada del alfil mantiene la estructura de peones y al mismo tiempo mantiene abierta la diagonal del caballo para acciones futuras. Al desafiar la colocación de las piezas blancas, este caballo se desarrolla activamente, creando tensión central inmediata y preparándose para atacar el peón de E4. Asegurar la monarca ahora libera piezas para el enfrentamiento central y una posible presión en el flanco de dama. Una apuesta táctica para perturbar el desarrollo de las blancas, aunque potencialmente sacrifica la influencia central por un contacto inmediato. Al desatar un ataque de peón central, las blancas se oponen audazmente a la intrusión del caballo negro, con el objetivo inmediato de desmantelar el centro de peones y abrir líneas para el desarrollo de piezas. Al aceptar la iniciativa, las negras hacen retroceder al alfil y ganan un valioso espacio central con este avance de peón, lo que obliga a las blancas a enfrentarse a los peones doblados y potencialmente crear debilidades. Retirar el alfil a ab3 mantiene la presión sobre el peón de E5 y al mismo tiempo evita la amenaza inmediata del alfil negro en C8. Este reposicionamiento también abre una diagonal para un posible contrajuego en el flanco de dama y solidifica defensivamente el flanco de rey si las negras deciden avanzar agresivamente. Señala la intención de las blancas de consolidar su posición y prepararse para una lucha más posicional en lugar de un combate cuerpo a cuerpo táctico agudo. Desafiando audazmente el control central de las blancas, las negras inician una batalla de peones posicionales, con el objetivo de interrumpir el desarrollo del caballo de las blancas y potencialmente liberar sus propias piezas. Este agresivo empujón de peones indica una voluntad de aceptar la complejidad y luchar por el espacio. Abrir la columna central crea una presión inmediata sobre el flanco de rey de las negras, lo que obliga a tomar una decisión estratégica con respecto a la ubicación de las piezas y la estructura de peones. Esta captura de peones interrumpe la cadena central de peones de las negras, abriendo potencialmente líneas para futuros ataques o, por el contrario, creando un objetivo para el contrajuego. Considere las implicaciones para el desarrollo de piezas y el control central. Reforzando la estructura central de peones y preparándose para desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa. Esta maniobra apunta sutilmente a disputar el control de casillas clave y potencialmente lanzar una tormenta de peones en el flanco de dama. Anclar el peón central en C3 solidifica el peón de E4, evitando su recaptura inmediata, y se prepara para desarrollar aún más el flanco de dama, tal vez con la idea de B4 para disputar la expansión del flanco de dama de las negras. Al afirmar el control sobre las casillas oscuras centrales, el alfil ahora mira al vulnerable flanco de rey, preparándose para presionar al monarca enrocado de las blancas y potencialmente cambiarlo por un caballo que proteja la casilla crítica F2. Colocar el caballo en D2 abre una línea clara para la dama y prepara para un posible ataque en el flanco de rey reforzando el caballo de F3. También ofrece un refugio seguro si el caballo de F3 se convierte en un objetivo. Enrocarse a un lugar seguro solidifica la posición del rey, abordando las amenazas latentes en el flanco de rey y preparándose para conectar las torres para futuras operaciones. Recuperar el peón con el alfil restablece con elegancia una estructura de peones equilibrada, preparándose simultáneamente para posibles avances de peones en el flanco de rey y reforzando la cobertura diagonal del alfil hacia el flanco de dama de las negras. Al soltar un alfil en una diagonal que desafía directamente el control central de las blancas, las negras pretenden alterar la armonía de las piezas blancas, en particular el caballo de D2, y potencialmente forzar concesiones en el flanco de dama.
Al soltar el caballo hacia el flanco de dama, las blancas buscan perturbar la armoniosa estructura de peones de las negras y potencialmente ganar un punto de apoyo en la columna B. Una maniobra audaz que sacrifica cierto control central inmediato para una futura presión en el flanco de dama. Al desafiar la posición del caballo con el alfil, las negras pretenden alterar la armoniosa configuración de las blancas, creando potencialmente una debilidad en la casilla D3 y abriendo líneas para acciones futuras. Destrozar la estructura simétrica de peones de las negras inicia una fascinante danza táctica, creando desequilibrios y oportunidades inmediatas. Esta captura enciende un reposicionamiento dinámico. Las negras recuperan el peón central, alterando el caballo blanco en C5 y obligando a reevaluar la estructura de peones que acababa de solidificarse. El desafío inmediato es ver si las negras pueden aprovechar la nueva presencia central de este caballo y la diagonal abierta de la dama contra el flanco de rey ligeramente expuesto de las blancas. Restablecer la torre en su columna abierta activa soluciona inmediatamente el déficit estratégico creado por la excursión del caballo y la posiciona para desafiar la estructura central de peones de las negras, insinuando una presión futura a lo largo de la columna y un apoyo potencial para un avance en el flanco de rey. Al recuperar la columna electrónica, las negras se enfrentan inmediatamente a la torre centralizada de las blancas, forzando una decisión y potencialmente abriendo líneas para una mayor presión. Surge un reposicionamiento posicional crucial, cuyo objetivo es activar el alfil desde su casilla algo pasiva y potencialmente vigilar el peón de 5 mientras se crea una estructura más dinámica para las piezas blancas. Un sutil reposicionamiento del caballo, con el objetivo de recuperar influencia sobre la casilla D4 y potencialmente preparar un avance de peones en el flanco de rey, buscando desequilibrar la estructura de peones de las blancas. Centrando a la dama en el asalto al flanco de rey, las blancas inmediatamente reclaman la diagonal abierta y preparan posibles transferencias de caballo o un avance temprano en G4, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras alrededor del rey. La decisión de las negras de avanzar el peón G a G6 es un momento crucial, con el objetivo de apuntalar el flanco de rey y potencialmente prepararse para una futura expansión del flanco de dama o una ruptura central. Esto crea una cadena de peones de casillas oscuras con el peón F, que puede ser un arma de doble filo. Si bien refuerza la seguridad del rey, también limita ligeramente la movilidad del propio rey y potencialmente bloquea al alfil en F8 si el peón se mueve más. Al mismo tiempo, es una apuesta por un respiro, creando espacio para que el rey escape potencialmente de cualquier amenaza inmediata que pueda surgir en el flanco de rey. La implicación estratégica aquí es un deseo de solidez posicional, cambiando alguna iniciativa inmediata por una estructura defensiva más sólida. Al lanzar un ataque de alfil en el flanco, las blancas inician una fascinante maniobra estratégica destinada a alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y crear debilidades a largo plazo. Adoptando una postura más defensiva, el caballo se esconde, preparándose para reforzar las defensas del rey contra el alfil blanco invasor. Empujar el caballo a D4 desafía inmediatamente la estructura de peones centrales de las negras y abre una línea de ataque directa hacia la casilla F5, lo que potencialmente altera la comodidad del alfil y crea oportunidades tácticas futuras, al mismo tiempo que refuerza la presencia del caballo en el centro y prepara una posible expansión en el flanco de dama. Al desencadenar una escaramuza táctica, las negras desvían el alfil a F5, provocando presión diagonal y preparándose para disputar la columna E, desafiando simultáneamente la torre de las blancas y reforzando la estructura central de peones desde un nuevo ángulo. Al despejar la columna D y simplificar los peones del flanco de dama, este intercambio altera inmediatamente el panorama posicional, con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso de las piezas de las negras y potencialmente activar las torres de las blancas. Recuperar la influencia central y desarrollar un caballo hacia una casilla más activa es el objetivo inmediato, restableciendo la armonía de piezas después del intercambio de alfiles. Reposicionar estratégicamente el alfil en D2 tiene como objetivo reforzar la estructura de peones central y preparar una posible expansión del caballo en el flanco de dama. Las negras empujan audazmente la dama a H4, buscando explotar las debilidades latentes del flanco de rey y crear amenazas tácticas inmediatas.
Una maniobra atrevida que altera dramáticamente el carácter del juego al exponer al monarca blanco a descubrimientos potenciales y crear un campo de batalla complejo en las diagonales abiertas. Rescatando a la dama de ese incómodo puesto de avanzada y preparándose para disputar la columna e abierta. Este reposicionamiento tiene como objetivo consolidar la posición ligeramente apretada de las blancas y restablecer una estructura de peones más equilibrada. Al recuperar el centro y prepararse para desafiar la casilla de 4, las negras apuntan simultáneamente a mejorar la actividad del caballo y escapar de la incómoda clavada en la columna C, buscando un contrajuego más dinámico en esta posición congestionada. Esta maniobra de las blancas, 22. G3 altera fundamentalmente la estructura de peones, creando un importante muro defensivo para el rey, pero al mismo tiempo abriendo una diagonal para el alfil de la dama negra, una vulnerabilidad potencial a largo plazo que debe ser monitoreada cuidadosamente. La dama negra se aventura valientemente en territorio enemigo, desafiando el peón de G3 y obligando a las blancas a defender, desmoronando potencialmente su estructura en el flanco de dama. Buscando restablecer la influencia central, las blancas intentan desviar la dama a una casilla más activa y simultáneamente desafiar la iniciativa de las negras en el flanco de dama, forzando un intercambio de dama o al menos un reposicionamiento. Una audaz inmersión en territorio enemigo. Las negras sacrifican un peón con esta audaz salida del caballo, buscando perturbar la bien arraigada estructura de peones centrales de las blancas y crear potencialmente un puesto avanzado peligroso para el caballo en D3. Este movimiento altera dramáticamente el panorama posicional, exigiendo un cálculo preciso por parte de las blancas para evaluar si la pérdida material está realmente justificada por las complicaciones tácticas resultantes. La atención se centra ahora en la seguridad del rey blanco, ya que las piezas negras apuntan a explotar cualquier debilidad persistente. Desarmar la poderosa batería de alfiles de las negras en el flanco de dama mediante su intercambio despeja la columna C para la torre de las blancas y elimina una amenaza persistente a la seguridad del rey de las blancas, apuntando a un medio juego más estable y menos táctico, donde las blancas pueden concentrarse en desarrollar una iniciativa en el flanco de rey. Liberar a la dama a la casilla activa D3 inicia una danza táctica fascinante, que desafía directamente el control central de las blancas y amenaza con una bifurcación sobre la torre y el alfil de las blancas. Al rescatar al alfil de su expuesto puesto delantero, las blancas buscan desenredar la posición, con el objetivo de consolidar y potencialmente lanzar un contraataque contra el ahora precario rey negro, que actualmente está protegido por un muro de peones, pero que podría convertirse en un objetivo si la tensión central disminuye. Al consolidar la estructura de peones después del intercambio en D3, las negras pretenden reforzar el centro y prepararse para un mayor desarrollo, tal vez considerando la casilla D4 como un futuro objetivo o una plataforma de lanzamiento para sus piezas. Desatar un avance agresivo del peón crea un desequilibrio espacial dinámico, abriendo simultáneamente diagonales para las piezas blancas y comprometiendo potencialmente la seguridad inmediata del rey al debilitar el escudo del peón. Al intentar desalojar el peón avanzado y reabrir las líneas de ataque, esta maniobra busca mejorar la movilidad de las piezas y crear oportunidades de ataque alrededor del rey algo expuesto de las blancas. Este audaz reposicionamiento de la torre a la tercera fila tiene como objetivo crear una amenaza oculta en el flanco de rey, apoyando potencialmente un avance de peón G4-G5 para desalojar al caballo negro y exponer al rey blanco. Una audaz redirección de la dama, abandonando la presión central para un enredo táctico inmediato en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas contra el rey. Anclando la seguridad del rey, reforzando la estructura de peones del flanco de dama. Esta maniobra busca mitigar las intenciones agresivas de las negras y solidificar la postura defensiva de las blancas. Este ataque agresivo, que desequilibra la estructura de peones en el flanco de dama, tiene como objetivo abrir líneas y explotar la posición un tanto estrecha de las blancas, creando potencialmente debilidades para futuros ataques. Limpiar el camino para la torre reposicionando la dama tiene como objetivo explotar la columna H repentinamente abierta, centrando la atención en el rey bastante expuesto de las negras, que ha perdido su escudo de peón y ahora es susceptible a amenazas inmediatas, insinuando un posible ataque de mate que se está preparando.
Al desencadenar una ruptura de peón, las negras destrozan la estructura de peones del flanco de dama de las blancas, iniciando una lucha feroz por la influencia central y abriendo líneas que podrían conducir a confrontaciones tácticas agudas. Al desencadenar un repentino asalto real, este repentino reposicionamiento de la dama amenaza con un rápido jaque mate en H7, lo que obliga a las negras a realizar contorsiones defensivas inmediatas para proteger a su rey expuesto. La retirada del caballo a E6 evita hábilmente la captura inmediata, buscando refugio mientras se prepara para reforzar potencialmente el peón de D5 o incluso desplazarse hacia el flanco de dama, un reposicionamiento bienvenido después de haber sido colocado tan pasivamente en G7.